Hay un jugador en este torneo que está jugando al nivel de una máquina. No solo derrotó al campeón mundial y favorito a ganar este evento, Magnus Carlsen, sino que viene haciendo lo mismo contra el rival que le pongan enfrente, y con ello muestra un rendimiento, una performance de casi 3000 de Elo. Sí, escuchaste bien, 3000 de Elo prácticamente. Impresionante. Seguimos con la cobertura del Meltwater Champions del Magnus Carlsen Invitational, y esto corresponde a la ronda número 6, la primera del segundo día de evento, y tenemos con blancas al líder, al gran maestro de Países Bajos, Anish Giri, y con negras tenemos al gran maestro de España, David Antón, conocido cariñosamente como el Niño Antón. Prepárate para ver una partida fantástica y de la cual aprenderás muchísimo. Quédate hasta el final del video porque allí verás la tabla de posiciones jugadas las 10 primeras rondas de este torneo. Pero antes de todo aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Anish Giri con E4, responde David Antón E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, también conocida como Ruy López. A6, la variante Morphy, también conocida como variante principal. Continúa la partida con alfil A4, caballo F6, enroque, caballo por E4, y David Antón opta por jugar la española abierta. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque se comienza a despejar el centro y porque la de siempre, la más común de ver, es la española cerrada, a la que se llega tras alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6, H3, etc., con un juego más bien de maniobras. Pero en la partida se ha jugado este caballo por E4, como he dicho, la variante abierta contra la apertura española. Sigue esto con D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, alfil E6, consolidando Antón su centro. C3, jugada que controla casillas tales como B4 y D4 y genera una casilla de repliegue para su alfil, concretamente el escaque de C2. Prosigue el juego con alfil E7, caballo BD2, enroque, las negras rápidamente se van desarrollando, alfil C2, F5, E por F6, capturando al paso, caballo por F6, torre E1 atacando al alfil G4, H3, alfil H5, caballo F1, alfil C5 mejorando el niño, la diagonal para su alfil de casillas oscuras, y ahora una jugada muy interesante por parte del holandés. Caballo G3, donde Giri se muestra dispuesto a jugar con peones doblados y su enroque hecho pelotas, a cambio de hacerse de la pareja de alfiles del rival. Ahora bien, para no ver daño en la propia estructura de peones, tal vez alfil E3 hubiera sido una buena alternativa. Pero bueno, probablemente Giri quería una batalla más desequilibrada y apuesta por jugar, como veremos en la partida. Y es por ello entonces que ha jugado caballo G3. Responde Antón alfil por F3 y Giri G por F3. Lo dicho, las blancas se ven dañadas en su estructura de peones, su enroque está abierto y todo por la pareja de alfiles del rival. Ahora bien, te preguntarás, ¿por qué no capturar de dama en F3? Bueno, déjame decirte que dama por F3 sería un suicidio debido a la respuesta caballo E4 con ataque descubierto sobre la dama y peor aún, con doble ataque sobre el punto de F2. La posición resultante entonces sería realmente catastrófica para el primer jugador. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Pero bueno, aquí en la partida entonces se ha jugado lógicamente G por F3. Sigue esto con dama de 6, una jugada astuta y, por qué no decirlo, satánica. Las negras mejoran la posición de su dama, conectan a sus torres, pero fundamentalmente amenazan dama por G3 debido a que el peón de F2 está clavado producto de la influencia del alfil negro allí en C5. Debido a esto, Giri responde rey G2 desclavando a su peón de F2.
Sigue esto con torre a e8, usando Antón sus dos torres en las columnas más influyentes de la partida, las columnas E y F. Ahora bien, torre a d8 era interesante, sobre todo porque permitiría empujar con d4 tarde o temprano. Pero probablemente el niño Antón no quiso abrir la posición tan prontamente debido a que las blancas son quienes cuentan con la pareja de alfiles. Entonces, torre a e8 lo jugado por el español. Continúa el holandés torre por e8, alfil g5, el alfil al fin se desarrolla. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Caballo e5, esta podría ser una jugada inexacta, toda vez que ahora la estructura de peones de las negras se puede ver levemente dañada. Tal vez algo como caballo e7 protegiendo al peón de d5 para recapturar de dama en caso de alfil por f6 hubiera sido algo más armónico para las negras. Pero el niño Antón ha jugado caballo e5, alfil por f6. Este es el punto. La dama está atada a la defensa de su peón central d5, así es que g por f6 es la captura obligada. Sigue esto con f4, caballo g6. Y ahora las blancas serían muy felices si pudieran avanzar el peón a f5 y luego atacar con su dama vía flanco de rey. El problema es que si las blancas avanzaran su peón a f5, su alfil allí en c2 realmente sería muy malo, bloqueado por su propio peón. Es por ello que el holandés toma una decisión práctica y juega alfil por g6 quebrándole las patas al caballo y Antón h por g6. Y tú dirás, ok, el niño Antón ha mejorado su estructura de peones. Y yo diré, sí, pero eso no resuelve los problemas, sino que brinda chances de ataque a las blancas. Así entonces, Anish juega f5, buena jugada, y el español d4. En caso de g5, ya mismo, entonces dama h5 atacando a la torre, y si dama e7, entonces h4, buscando abrir más líneas contra la debilitada posición del rey negro. Podría venir un torre h1 y todo aquello. Pero en la partida se ha jugado d4, dama f3, torre e5, un error importante de las negras que permiten a las blancas comenzar la carrera por la coronación en el flanco de rey. Más acertado hubiera sido jugar g5, evitando todo lo que verás a continuación. Entonces torre 5 lo jugado de la partida, f por g6, peón gratis para las blancas. Dama de 5, un nuevo error del niño. Busca simplificar cambiando damas, pero esto solo facilita la faena blanca de apretar sumando un nuevo peón avanzado en el flanco de rey. Acá, torre g5 parecía más acertado, yendo a la casa de ese peón invasor en g6 de las blancas. Pero he señalado que la partida se ha jugado dama de 5, entonces h4 continúa a Nishiri, David Antón rey g7, h5. Acá ya vas viendo el poder de los peones pasados y conectados. Sigue esto con d por c3, b por c3, alfil d6, torre h1, rey h6. Intentar evitar el progreso de los peones conectados es lo que busca el rey de las negras. Torre h4, la idea de esta jugada es torre g4 apoyando el avance de su peón g. Sigue esto con dama por f3 jaque, rey por f3, torre c5 tocando al peón aislado de c3, pero eso no le importa a Jiri, quien considera que su juego en el flanco de rey será mucho más rápido que cualquier cosa que intente las negras en el flanco de dama. Así es que responde torre g4 amenazando g7 y game over. Así es que alfil f8 responde las negras, torre f4 las blancas, torre por c3 jaque, rey g4, rey g7, caballo f5 jaque, rey g8, torre e4 y ante esto, David Antón abandona la partida. La idea es simple, jugar torre e8 clavando al caballo y también hay ideas con caballo h6 jaque. Las negras perderán material de manera irremediable y los peones blancos están demasiado cerca de coronar. Anish Jiri está volando, jugando a un nivel de casi 3000 de elo y está arrasando con quien se le ponga enfrente. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Y en pantalla ya estás viendo la tabla de posiciones de este torneo y ves que Anish Jiri es el líder absoluto con 8 puntos de 10 posibles. Prácticamente la perfección misma hasta ahora, ¿verdad? Muy pocas tablas y muchísimos triunfos. Y una performance
como puedes ver, de 2965 de elo. Una verdadera locura, prácticamente 3000 de elo de fuerza de juego. Impresionante lo de Jiri. Le siguen Carlsen, So, Nakamura y por supuesto el bigote Firuze y Bashir Lagrave allí entre los primeros lugares. Lamentablemente nuestros representantes de habla hispana lo están pasando algo mal en el torneo, pero aún queda para poder entonces ir sumando algunos puntos y salir de esas zonas tan incómodas en la tabla de posiciones. Y bien, si te ha gustado el video, entonces apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a otros también a suscribirse y sumarse a nuestra espectacular comunidad. Como siempre me despido reconociendo a los mejores comentarios del video anterior. Y finalmente te comparto aquí en pantalla dos sugerencias, dos videos para que sigas disfrutando del ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.